Bien, con un poco de calor. ¿Qué te parece? Aún a las 7 de la mañana. Así es. Imagínense a las 12 del mediodía entonces, ¿no es cierto? Voy a bancar unos minutos más que estoy admitiendo gente. Bueno, ya terminó la fila de espera. Bueno, chicos, buen día, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Gustavo Montanini y ahí me acompaña Fernando Vallejos. Entre los dos vamos a llevar adelante el curso de teoría contable a las 7 de la mañana, los lunes. El otro día, no sé cuál fue la desinteligencia con la sede. Estaba previsto, como está previsto durante todo el cuatrimestre o la cursada, que la cursada sea presencial. Por eso hice la clase de hoy un poco para que nos pongamos en contacto y sepan un poco cuál va a ser la forma de dictado. Ustedes ven, que por el tipo de cursada que tenemos muy pocos días. Entiendo que todos accedieron al cronograma, el que está en el campus, así que ese cronograma lo que deja en evidencia es que tenemos muy pocos días de cursada, entendiendo que además tenemos que tener días para primer examen, segundo examen, recuperatorio y final, y además con la problemática de que como el curso es los lunes, cualquier feriado nos termina impactando, como tenemos un feriado de carnaval en el medio, que creo que es el 28 de febrero, pero 24 de febrero, pero ahí sobre fines de febrero. Así que la verdad es que tenemos muy pocos días. Eso genera, por lo menos en nosotros, genera dos cosas. La primera es que el primer examen y el segundo examen se den en forma conjunta, con con nota por separado. Perdón, no tengo la cámara prendida, perdón. Con nota por separado con tiempo para que puedan resolver ambos exámenes. No es que se les va a tomar un examen de 5 horas para que puedan resolver. Van a tener. Martina, tenés el teléfono, el micrófono prendido. Ahí está. Sí, gracias. Ok. Entonces, van a tener tiempo de resolver en 1 hora cada uno de los exámenes, eso no van a tener problemas. Van a ser exámenes que van a estar de acuerdo con ese tiempo, pero van a tener nota por separado para que ustedes, si en la fecha de recuperatorio quisieran recuperar, sepan qué es lo que tienen que recuperar. Sepan que desde el punto de vista del régimen de promoción, volvemos a la época prepandemia, digamos, ¿no? O sea, volvemos a la época en la cual hay un único recuperatorio. Ese recuperatorio es para aprobar la materia o para promocionarla. Es decir, quien sacó un 2 y un 5, quien sacó 2 y 2 queda insuficiente, quien sacó 2 y 5 tiene la obligación de recuperar el 2. Y quien sacó 5 y 7 tiene la posibilidad de recuperar el 2 para promocionar. Quien sacó 2 y 5 también tiene la posibilidad de recuperar para promocionar, o digamos, tiene la obligación de recuperar con la posibilidad de promocionar. Por ejemplo, si sacó 2 y 5 y recupera el 2 y se sacó 9, promocionó. O sea, volvemos a la época también donde se promedian las notas para poder promocionar, sabiendo, por supuesto, que la nota del recuperatorio reemplaza la nota del examen, o sea que quien en un recuperatorio saca un 2 no tiene posibilidad de recuperar la materia o de recuperar ese examen, y sabiendo también que no tienen la posibilidad, como pasaba en la época de pandemia. Perdón, tengo el gato que me está rompiendo la cola. Como pasaba en la época de pandemia, que un
una persona podría recuperar los 2 exámenes para promocionar. No, acá es solamente uno de los exámenes. Pero quédense tranquilos que a pesar de que el primer y el segundo examen es en el mismo día, van a tener tiempo de poder hacerlo en ese día. Y la segunda consecuencia que trae es que como tenemos muy poco tiempo para las clases, y las clases son presenciales, yo para que ustedes puedan estudiar durante el mes de enero, además de la bibliografía, de la que ahora vamos a hablar, les voy a dejar en el campus 3 o 4 videos que están vinculados con las 5 unidades. Seguramente van a ser 4 videos, un video con las unidades 1 y 2, otro con la unidad 4, otro con la unidad 3 y otro con la unidad 5. 5 videos que serán de media horita, una cosa por el estilo, para que ustedes puedan tener esa clase explicativa, porque yo, cada vez que tenemos una clase, como los cursos a distancia, las clases son de dudas, lo que hago primero es tener media hora de explicación y después someto a las dudas, porque se supone que cuando yo pongo en el cronograma unidad 4, ustedes tienen que tener leída para ese día la unidad 4 y hacer preguntas sobre la unidad 4. Pero como no tenemos una clase por cada unidad, entonces yo esa media hora que utilizo para explicar el tema en términos generales, se los voy a dejar en videos, para que después, cuando vayamos a las pocas clases presenciales que tengamos, ustedes, entre el video y la bibliografía, puedan preguntar las dudas que tengan. Y además, como hay algunas cosas que tiene la bibliografía que yo siempre tomo como precaución, o que les digo, tengan cuidado con esto, o esto interpretenlo de esta manera, eso se lo voy a dejar en los videos, cosa de que cuando lean la bibliografía lo puedan leer con esa perspectiva. Y no quede un curso a distancia como si fuese un examen libre, digamos, ¿no? Ustedes estudian de la bibliografía y solo tienen una clase para poder consultar. Así que así es como nos vamos a manejar. Esas son las 2 consecuencias que tiene el hecho de que tengamos tan comprimido esta cursada. Y justamente la clase de hoy, que era el sentido de la clase del lunes, era que, en este caso Fernando, ahora te doy la palabra, Gonzalo, en este caso Fernando, hable en términos generales de las unidades 1, 2 y 4, pero sabiendo que también lo que plantee Fernando, con la misma perspectiva, o tal vez con otra perspectiva en algunas cosas, yo se las deje en los videos. Gonzalo, ¿querías preguntar algo? Sí, muchas gracias. Dale. Quería consultar si por casualidad hay algún listado de preguntas o trabajos prácticos de cursadas anteriores como para conocer la línea a la que apunta la lectura. Mira, a ver, ahí seguramente por ahí andan dando vuelta modelos de exámenes y ese tipo de cosas. En realidad yo en los videos les voy a decir también, como hago en las clases, qué énfasis tienen que poner y fundamentalmente qué es lo que no tienen que leer. Porque en definitiva, como la cursada a distancia está ordenada para que ustedes estudien y hagan las consultas que tengan que hacer, yo lo que les voy a decir en los videos es en cada unidad a qué cosa no le tienen que dar importancia o qué cosas directamente no tienen que leer. Después el resto tiene casi, diría, la misma importancia. Yo te diría que una de las unidades más, tal vez, las 2 unidades más emblemáticas son las unidades 2 y 3. Pero la 4 tiene mucha relación con la 2, así que te diría que unidades 1, 2 y 4 son las más profundas de la materia. Sabiendo que para la unidad 4 yo les voy a decir en algunas cosas esto ni lo lean directamente, ¿no? Que después en el video de la unidad 4 va a quedar claro, pero toda la parte de impuestos que aparece en la unidad 4, eso les voy a decir que ni lo lean. Fenómeno, muchas gracias. Tengan en cuenta 2 o 3 cositas, y ahora lo dejo a Fernando. Yo me voy a desconectar porque tengo que ir a buscar unos estudios de mi vieja. Tengan en cuenta un par de cositas. La primera es que
cuando la bibliografía habla de unidades, la bibliografía fundamental es la que yo puse en el cronograma. Vieron que en el cronograma aparecen 2 tapas de libros, uno es el libro de teoría contable y otro es el libro Algunas cuestiones sobre teoría contable. El libro de teoría contable está armado con el índice de la materia, por lo tanto cuando uno dice unidad 1 es de ese libro, unidad 2 es de ese libro, unidad 3 es de ese libro. No confundan unidades con capítulos, ¿está? Tengan esa precaución. Estamos hablando de unidades. Esa bibliografía la pueden encontrar en la fotocopiadora de la facultad, seguramente hay versiones en PDF. Sé que en el grupo al que ya muchos de ustedes se unieron, que es Teoría Contable Profesor Montanini, que es un grupo de Facebook, ahí si ustedes buscan en los archivos, las 2 bibliografías están. O sea, los 2 libros que yo puse están en PDF. Yo no los puedo mandar porque sería un tema de derecho de autor, pero sé que en el grupo están, así que si ustedes buscan en los archivos, los 2 materiales en PDF están. Ya te doy la palabra, Martina. El libro Algunas cuestiones sobre teoría contable les va a servir para la unidad 5. Y yo hasta recomiendo que estudien la unidad 5 de ese segundo libro, Algunas cuestiones sobre teoría contable, porque del libro de teoría contable está todo muy confuso, son muchas unidades, hay muchas cosas que están muy desactualizadas en un tema que parece un poco temporal, o sea que es preferible estudiarlo de algunas cuestiones sobre teoría contable, pero el resto va del libro Teoría Contable y la bibliografía, ya les digo, son esos 2 libros que planteé, les va a aparecer en el grupo. Y además, en el grupo, en el campus, perdón, yo voy a subir un par de ejercicios resueltos, uno de variaciones patrimoniales y otro de modelos contables, para que ustedes vean en la práctica lo que están leyendo en la teoría. Martina, dale. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Primero, saber eso, o sea, si vamos a tener que estudiar práctica, y después si los parciales van a ser multiple choice, eso nomás. Mirá, lo más probable que por el tiempo que tenemos, los exámenes sean o multiple choice o verdadero o falso con justificación, una cosa por el estilo, porque si vos te fijás en el cronograma, tomamos primero y segundo examen, inmediatamente tomamos recuperatorio e inmediatamente tomamos final. O sea, no hay demasiado tiempo en el medio. O sea que tiene que ser algo que sea relativamente simple de contestar para ustedes y relativamente simple de corregir para nosotros. Así que seguramente los exámenes serán verdadero o falso con justificación o multiple choice. Lo que sí, lo de la práctica, yo no voy a tomar práctica, o sea, no voy a tomar un ejercicio en el examen. Pero ya me pasó que, por ejemplo, en algún examen, inclusive tomando multiple choice, puse un enunciado y después puse el resultado es opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. O sea que, en definitiva, no es que van a tener que resolver un ejercicio completo, pero vamos a tener algo de práctica. Por eso yo también les voy a subir de esos 2 temas que son eminentemente prácticos, variaciones patrimoniales y modelos contables, les voy a subir esos ejercicios resueltos, cosa de que ustedes en febrero, cuando volvamos, puedan hacer las preguntas que quieran hacer sobre esos ejercicios también, no solamente sobre la bibliografía o los videos que yo suba. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Tengo alguien más con alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces los dejo con Fer para que él les hable de las unidades 1, 2 y 4, y yo seguramente ya para la primera semana de enero, yo diría para el 1 de enero, 2 de enero, ya seguramente un par de videos tenga subidos al campus. ¿Está? Los voy a subir al campus y no al grupo, excepto que exista alguna dificultad para subirlos. ¿Está? Bueno, listo. Nos veremos en febrero, que tengan buen fin de año y
un excelente inicio de 2022 y que 2022 sea el año donde aprueben todas las materias donde se anoten. ¿Está? Bueno, chao chicos. Chau, Chao, Fer. Gustavo. Chau, chau. Chao, felices Ah, fiestas. Fer, te voy a Hasta luego, poner buenas como noches. Fer, te pongo como administrador, así a ver. Ahí está. Bueno, listo. Perfecto. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau, hasta luego. ¿Qué tal, chicos? Muy buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, sí. Ahí. Bien, bien. Perfecto. Bueno, a ver, tenemos un ratito para ver muchos temas. Lo que suelo hacer en estos casos es ser bien esquemático, cuestión de dar conceptos claros sobre aspectos que tal vez cuando se lean en toda la bibliografía quedan como muy difusos, pero donde hay que poner un poco el ojo. En la clase que tengamos en el mes de febrero, podemos ir viendo algunas de las dudas que les surjan de lo que hoy veamos de las unidades 1, 3 y 4, ¿sí? A ver, no sé quiénes de los que están presentes hoy vinieron en el lunes que estuvimos. Ahí yo di un pequeño checklist de las unidades 1, 2 y 4 en un tipo Word, pero si quieren lo leemos rápido como para repasarlo. ¿Sí? Esto va a ser medio esquemático, pero rápido. De la unidad 1 no pueden no saber lo que es contabilidad de objetivos, la clasificación de organizaciones. Recuerden que una organización puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Sin fines de lucro es un hospital, es una iglesia, pero es una organización. Y con fines de lucro tenemos empresas, tenemos y a su vez dentro de las empresas distintos tipos de empresas, sociedades anónimas, SRL. Eso está muy claro en la bibliografía. Luego tenemos patrimonio y capital, bienes económicos, patrimonio neto, la famosa fórmula de igualdad contable básica, que ahora lo vamos a ver en unos minutos, y después teoría como lo que es planeamiento, lo que es gestión, lo que es control de gestión, control presupuestario y contabilidad. Esa es la unidad 1, es mucho en teoría, pero luego cuando el profesor suba el video, él va a decir qué es lo que no tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque seguramente eso no lo va a preguntar en el examen. Como es tanto, él suele decir, por ejemplo, recién mencionó, la parte de impuestos de la unidad, no me acuerdo en qué unidad está, si la unidad 4, no la lean. Entonces, fíjense bien los temas que él dice que no hay que estudiar, pero del resto es importante que le den importancia porque puede haber una pregunta perdida, por ejemplo, de control presupuestario. Entonces, si bien va a ser multiple choice y si bien no va a ser un desarrollo, tienen que entender el concepto para poder responder esa pregunta. De la unidad 2, ¿quiénes son los usuarios de la información contable? Las características y requisitos de la información contable. Ya ahí nos metemos en los estados contables o financieros, lo que es balance, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto, estado de evolución y aplicación de fondos y las notas a los estados contables. Ahí volvemos a meternos un poquito en presupuesto y control presupuestario, ya dentro de lo que es información contable. Y sí, un tema muy importante que ahora le vamos a dar algunos conceptos, lo que es costos, análisis de costos y métodos de costeo. Ya hablando de la unidad 4, digamos, centralmente tiene que ver con lo que son variaciones patrimoniales, las variaciones patrimoniales permutativas y modificativas que el profesor mencionó que va a subir un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico es probable que tome conceptualmente y algún tipo de variación patrimonial en ese ejercicio práctico. Ustedes tienen que resolver que si bien es conceptual, va a tener algún activo, pasivo, patrimonio neto dentro del ejercicio para que ustedes demuestren que el concepto lo tienen. Lean lo que es estados contables de incertidumbre, o que es previsiones, los hechos posteriores también, pero de vuelta, esto es una materia conceptual, salvo los ejercicios muy simples que el profesor les acaba de mencionar, variaciones patrimoniales o modelos contables, en general es más conceptual y teórica. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Bueno, perfecto. Ahora voy a hacer una especie de recorrido rápido por temas conceptuales y cualquier duda levantan la mano o me interrumpen y aclaramos algún punto.
Igualmente tienen todo el mes de enero para ver estos temas que vamos a ver hoy, y en la clase de febrero estoy dando admisión a algunas personas, y en el mes de febrero podemos charlar nuevamente sobre este tema, porque en realidad recuerden que la clase de febrero, que va a ser el 7 de febrero, que vamos a ver la unidad 3 y 5, va a ser la última clase antes del examen, que va a ser el 21 de febrero. Entonces, lo que podemos hacer el 7 del 2 es una especie de repaso general de las 5 unidades, metiéndonos un poquito más en la 3 y la 5, pero podríamos tomarla como una especie de clase de repaso de las 5 unidades antes del feriado del 14 y el examen del 21 de febrero, donde se van a tomar los parciales de primer parcial y segundo parcial el mismo día. ¿Sí? Rápidamente, los informes contables tienen un objetivo, y es el de informar cuál es esta información contable, tanto a terceros como para uso interno. Dentro del uso interno es fundamentalmente para información de gestión, para la gerencia, para los socios, para los dueños de la organización, y para uso externo sabemos que es para proveedores, para bancos, según la utilización y la necesidad que tenga esta organización que pide la información de nuestra empresa, de nuestra estructura, y siempre vinculado a un momento determinado. Por ejemplo, dentro de lo que es información externa, nos van a pedir los balances. Los balances es al cierre. Nos pueden pedir una información parcializada a una fecha determinada. A los 6 meses del balance, hacer una especie de balance de corte. Nos pueden pedir las ventas, porque dentro de la información tenemos la información formal, que son los balances, y la información de gestión, que si bien es formal porque lo informa la empresa, no tiene la validez de un balance que va legalizado por un contador público y que tiene la firma de los socios y que tiene otro tipo de validez documental. Entonces, dentro de los informes contables tenemos informes de gestión, los informes patrimoniales y los informes especiales. Bueno, dentro de los informes hacia los externos son proveedores, inversores, bolsa de comercio, autoridades impositivas, la FIP puede pedir información, organismos de control estatal, clientes, sindicatos, bueno, público en general. Y dentro de las entidades gubernamentales, cuerpos legislativos, fiscalización, todo esto está en la bibliografía, chicos. O sea que esto es algo como para leer y luego tenerlo claro. Luego podemos pasar a los estados contables. Los estados contables es muy importante que comprendan cuál es el objetivo de cada uno de los estados contables. Entonces, tenemos dentro de los estados contables que expresan la situación patrimonial de un ente, y se refiere a los conjuntos de bienes y derechos, obligaciones de carácter económico que posee un ente en un momento determinado. Esto es el estado de situación patrimonial. También la situación económica, que exhibe la evolución desde el punto de vista de los resultados del ente. Entonces, la situación económica está vinculada al estado de resultados. La situación financiera, que su principal interés es el de demostrar el tratamiento de los fondos, el movimiento de fondos, ingresos y egresos, en las actividades de financiación e inversión durante un curso del ejercicio. Esto es el estado de evolución del patrimonio neto. Y otros comentarios que están relacionados a las aclaraciones que tiene el ente, que debe transmitir en el movimiento que tuvo durante ese ejercicio, y estos son las notas a los estados contables. La famosa fórmula de igualdad patrimonial, ustedes la recuerdan, y si no, leanla en la bibliografía, es activo igual a pasivo más patrimonio neto. Esa es la fórmula de la igualdad patrimonial. Dentro de estos estados contables, mencionamos la situación patrimonial. Dentro de esa situación patrimonial, dijimos que es el balance. Ese balance tiene activos, pasivos y patrimonio neto, ¿sí?
Voy a ir por momentos a algo básico para ir de a poco, digamos, ampliando un poco más con otros conceptos. En lo que es el estado de evolución del patrimonio neto, dijimos que tiene que ver justamente con aportes de los propietarios, con retiro de los propietarios y con el resultado del ejercicio. En la evolución económica, dijimos que es el estado de resultados, donde vamos a tener los resultados positivos, o sea, ganancia, y los resultados negativos, o sea, pérdida. Estamos hablando de la evolución de patrimonio, que es el estado de resultados. Y por último, la evolución financiera, que es el estado de origen y aplicación de fondos. Vamos a tener el origen de fondos, que se denomina entrada de fondos, y la aplicación de fondos, que es la salida de fondos. Eso también pueden ir a la Comisión Nacional de Valores, ahí pueden bajar balances o pueden googlear balances como para que ustedes vean cómo es la composición de los estados de situación patrimonial, de estado de evolución de patrimonio neto, de distintas empresas, organizaciones, para por lo menos tener una visualización de cómo se formaliza, cómo se presenta, cómo se expresan estos estados de situación contable, financiera, económica, patrimonial. Entonces, podríamos definir que el activo es todo lo que el ente posee, el pasivo, todo lo que el ente debe, y el patrimonio neto serían los aportes de los propietarios. Esto sería bien básico. Si lo ampliamos un poquito más, diríamos que el activo son todos los bienes económicos que posee la entidad, el pasivo, los compromisos ciertos y los compromisos contingentes, o sea, las probabilidades, que son las previsiones de deuda que tenga. Y por último, el patrimonio neto serían los aportes de los propietarios. Dando una vueltita más de rosca, diríamos que el activo podríamos decir que tiene rubros como caja bancos, inversiones temporarias, cuentas a cobrar, bienes de cambio, bienes de uso, inversiones permanentes, bienes intangibles y otros activos. En pasivo tenemos las deudas y las previsiones. Y dentro del patrimonio neto podríamos ampliar, y no solamente está el capital aportado por los propietarios, sino también está detallado el resultado, si es positivo o negativo. Activos contingentes, sí, también los podría haber, pero son mucho más esporádico, no es muy habitual. Lo que normalmente se coloca en el estado de situación patrimonial son los pasivos contingentes, pero sí, por supuesto, puede haber. Pueden buscar ejemplos, si ustedes quieren, de activos contingentes, por si hay alguna pregunta dentro del examen medio perdida y si el profesor lo toma como alguno de los puntos de excepción. A veces el profesor suele tomar en los exámenes algo que es excepcional, porque justamente la regla es lo más fácil de estudiar y alguna excepción suele preguntar como para ver si el alumno profundizó alguna que otra excepción de algunos de los conceptos que están dentro de la materia para estudiar. Pasamos a otro tema, lo que son sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? Es un conjunto de procesos, datos y procedimientos que funcionan agrupados. Ahora, ¿el sistema contable es un sistema de información? Sí, es un sistema de información que está compuesto por 3 actividades: los datos que recibe, el procesamiento de esos datos y la información que produce el ente. Entonces, tenemos los datos, toda la información de movimiento económico, financiero, patrimonial que ocurrió durante el ejercicio. La contabilidad es la que procesa esos datos, y la salida de esa información procesada es la información contable, que fue la que dijimos hace un ratito: la información de gestión, la información formal, la información patrimonial y también la información, otro tipo de información para terceros, como son las ventas o informaciones muy puntuales que nos piden, pero siempre surge del procesamiento de la información a través de ese movimiento económico que posee la empresa. Entonces, los estados contables, ¿cuáles son? Estado de situación patrimonial o balance general, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de origen y aplicación de fondos y la información complementaria o las notas a los estados contables.
Ampliando un poco más dentro de lo que sería el esquema del estado de situación patrimonial balance, tenemos el activo, podemos separar en activo corriente y activo no corriente. El activo corriente es, digamos, los bienes que se mueven dentro de un ejercicio, o sea, dentro del año, y los activos no corrientes son los que están más bien inmovilizados durante ese ejercicio y que perduran en el activo a lo largo del tiempo. Entonces, ejemplo de activos corrientes: cajabancos, inversiones, créditos por venta, otros créditos, bienes de cambio y otros activos. Ejemplos de activos no corrientes, típico: bienes de uso, inversiones que exceden el año, activos intangibles como una marca que dura mucho tiempo, créditos por venta que excedan el límite del ejercicio del año. Luego tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de pasivos corrientes podríamos definir cuentas a pagar, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, cargas fiscales, dividendos, anticipos a clientes, otros pasivos y de las previsiones. Y dentro de pasivos no corrientes, también cuentas a pagar, pero que exceden el año. Todo lo que excede el año sería pasivos no corrientes. Y dentro del patrimonio neto tenemos el capital, lo que se llama resultados no asignados y los resultados acumulados. El resultado no asignado es el resultado del ejercicio que no se reparte entre los socios, y los resultados acumulados son los resultados que fueron acumulados a lo largo de los ejercicios anteriores. Bien, vamos a otro tema costos. Todos sabemos que las empresas, las organizaciones, tienen gastos, tienen costos, tienen movimientos de erogación de fondos que se exponen dentro de estos estados de situación patrimonial, económicos y financieros de determinada manera. Algo muy importante que quiero que por favor tomen en cuenta es, que es bien conceptual, se los voy a leer. Si los ingresos aún no se han producido, o sea que nosotros hemos tenido una erogación de fondos, por ejemplo, para un bien de cambio, y todavía no hemos producido, o imagínense que nosotros tenemos una empresa de reventa, compramos un bien para luego venderlo. Si nosotros hemos realizado el gasto, tenemos un costo, ese costo aún, digamos, no hemos vendido ese bien, sigue estando en nuestro patrimonio, por lo tanto, al estar en el activo, va a ser lo que va a generar ingresos futuros. Ese importe va a estar en el activo, dentro del estado de situación patrimonial. Entonces, volvemos al caso de una empresa en la que nosotros revendemos zapatos. Cuando compramos esos zapatos para luego venderlos y tener una ganancia, esos zapatos estarían dentro del rubro bienes de cambio en el activo. ¿Sí? Ahora, en el caso de que ese costo ya ha producido una ganancia porque nosotros hemos vendido y ya no está dentro de nuestro patrimonio porque justamente hemos realizado la operación, ese gasto, ese costo que oportunamente estuvo en el activo, deja de estar en el activo y pasa al estado de resultado. Como costo de la mercadería vendida en el caso de que vendamos ese bien y tengamos una ganancia, la ganancia estaría como resultado del ejercicio. O sea, tenemos la venta por 100, costo de la mercadería vendida nos costó 80, tenemos 20 pesos de ganancia, resultado positivo. Ese resultado positivo iría al patrimonio neto, como resultado no asignado del ejercicio. Este es un concepto importante que normalmente se suele preguntar en los parciales. Si si una empresa realiza una erogación de fondos
digamos, dentro de la operatoria normal y habitual de esa empresa. Y no se produjo la venta, y ese activo sigue estando, perdón, ese bien sigue estando en la empresa. ¿Dónde se ubica dentro del estado de situación patrimonial? En el activo. Y si ese bien fue vendido y ya no está dentro de la estructura de la organización, entonces pasa al estado de resultados como costo, y si produjo una ganancia, tendrá la ganancia como neto entre la venta, el costo de la mercadería vendida, y sería un resultado positivo. Más los gastos incurridos para la venta, como por ejemplo la distribución, algún otro gasto del vendedor, una comisión del vendedor. Después ya podemos hilar un poquito más fino, pero el tema es el concepto de un bien que uno compra para producir dentro de una organización, ¿dónde lo ubicamos dentro del estado de situación patrimonial? Entonces, vamos a leerlo rápidamente para establecer bien este concepto. Se llaman costos todos los sacrificios necesarios para la obtención de algo, un bien, un servicio, etc. Y el valor dado a esos costos está proporcionado por el valor de cada uno de los esfuerzos efectuados. Esos costos serán parte del activo en la medida en que estén en condiciones de generar ingresos futuros. Si ya no lo están, porque se vendieron, formarán parte del estado de resultados. Es lo que acabamos de decir. Dentro de los costos podemos mencionar los costos directos, que son los costos vinculados y que se pueden identificar con un producto que se produce específicamente, por ejemplo, los sueldos de los operarios que fabrican sillas, lo van a ver en la bibliografía, o mesas. Entonces yo puedo identificar todos los sueldos de los operarios que fabrican sillas tienen que ver con ese producto, entonces es un costo directo. Mientras que los costos indirectos son los que no se pueden identificar con un bien determinado y que normalmente se sacan por porcentaje. Por ejemplo, un alquiler. Yo fabrico sillas y mesas. El 60% de sillas, el 40% de mesas en general, entonces saco la proporción del alquiler, pero no tengo identificado cada bien con cada uno de esos costos. Luego tenemos el concepto de costos fijos. Los costos fijos son los que permanecen constantes, aunque varíe la producción, varíe la actividad. Lo mismo, seguros, salarios de administración que no son específicos, un alquiler, los mantenimientos específicos de maquinarias mensuales que ya son estandarizados. Y luego tenemos los costos variables. Esos costos variables son los que varían en función de la producción. Por ejemplo, la materia prima. La materia prima, cuando producimos esas sillas, la madera, tiene que ver con esa variación en función a lo que yo produzco. Hay una consulta que dice, cuando se dice, a ver, un segundo. Cuando se dice que pasan de ser activos a formar parte del estado de resultados, ¿es que pasa a ser costo de la mercadería vendida y eso es una pérdida? No, no es una pérdida, es un costo. Pérdida se le llama al resultado, ganancia o pérdida. Lo que pasa es que no tuvimos la oportunidad de tener la clase pasada. En la clase pasada, y si no lo vamos a repasar en la próxima clase, lean cómo es la composición de un estado de resultados, que en la clase que tengamos en febrero voy a detallar en el pizarrón. Tenemos el estado de resultados, primero la venta, 100 pesos. El costo de la mercadería vendida, no sé, 80. Ahí me va a dar un resultado operativo de 20. Pero luego tengo otro tipo de gastos, gastos de administración, gastos de marketing. Entonces al final, que a lo mejor tengo 10 pesos de todos los gastos financieros, intereses, al final tengo un resultado que tuve 100 menos 80 de costo de mercadería vendida, me dio 20, luego otros gastos asociados que tuvo la empresa, y al final me da resultado ganancia o pérdida. Por ejemplo, si tuve 10 pesos del resto, 10 pesos. Ese resultado final, ese sí es resultado ganancia o pérdida. Pero tengo otros conceptos en el medio, por eso cuando la compañera está diciendo si es pérdida, hay que considerar otros conceptos antes de definir si es ganancia o pérdida, porque hay otros gastos o costos asociados
que no solamente es el costo de la mercadería vendida. También tenemos los costos semifijos o semivariables, que es un mix. Luego tenemos los métodos de costeo, que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Tenemos el método de costeo por absorción y método de costeo variable o directo. Esto también es bien conceptual y suele ser preguntado en los exámenes. Entonces, el costo por absorción. Sabemos que el costo incluye todos los sacrificios relacionados con la producción de ese bien. Por lo tanto, el costo tiene costos fijos y costos variables. Eso lo vimos hace un ratito. Ahora, este costeo por absorción incluye en el costo y queda activado. Vieron que recién dijimos, ¿qué es lo que queda en el activo cuando incurrimos en un costo? En el caso del método de costeo por absorción, van todos los costos, tanto los costos fijos como los costos variables. Ahora, en el otro método, y por eso es importante tener claros los conceptos de los dos métodos, que se llama método de costeo variable o directo, solamente van a estar activados los costos variables. ¿Sí? Entonces, los costos fijos que en el costeo por absorción van a estar activados, los costos fijos en el caso del costeo variable o directo, van directamente al resultado en el caso, en el momento en el que se incurra. Por ejemplo, alquiler. En el caso de que nosotros tengamos el alquiler para la producción, la proporción del alquiler que va para la producción, en el caso del costeo por absorción, va activado. Y en el caso de que estemos en el costeo variable o directo, el alquiler, que es un costo fijo, va al estado de resultado y solamente va a estar activado el costo variable. Por ejemplo, la materia prima, vinculado a la producción. ¿Sí? Léanlo, cualquier duda lo charlamos. Concepto, tengan claro, concepto de método de costeo de absorción, concepto de método de costeo variable o directo. Variaciones patrimoniales. Hay una compañera que pregunta si durante la cursada vamos a ver la conformación de asientos contables. A ver un minutito. Asientos contables y las diferentes cuentas de carga. No, no vamos a ver asientos contables, sí vamos a ver la conformación de los rubros conceptuales como lo vimos recién. Tenemos que saber lo que es un bien de cambio, tenemos que saber bien lo que es caja bancos, tenemos que saber bien lo que es bienes intangibles, pero en el concepto. Tenemos que saber bien lo que son algunos rubros del estado de resultados, lo que recién la compañera preguntó, el costo de la mercadería vendida, que es diferente a un gasto de administración. Eso lo van a ver en el detalle conceptual que tienen, está en el libro, la explicación de cada uno de los estados contables. No va a haber asientos. Bueno, volvemos a las variaciones patrimoniales. Se entiende por variación patrimonial a todo cambio en el patrimonio del ente. Hay dos tipos de variaciones que son las variaciones permutativas y las variaciones modificativas. Las variaciones permutativas son las que no modifican el patrimonio neto. Eso lleva implícito que si no modifica el patrimonio neto, que es donde está el estado de resultados, el resultado final, significa que ninguno de los rubros que están en el estado de resultados que mueva, ninguna de las cuentas que mueva, ninguno de los conceptos que mueva el estado de resultado va a ser considerado en las variaciones permutativas. Entonces, vamos a ejemplos. Compra de mercadería de contado. Cuando compro mercadería, me sube la cuenta bienes de cambio y me resta la cuenta, ejemplo, caja. Entonces, me sube un activo, bien de cambio, y me resta otro activo que es caja.
o si lo pago con el banco, banco. Entonces es menos activo y más activo. Estamos siempre dentro del mismo rubro. Podemos poner otro ejemplo, compra de mercadería a crédito. Compra la mercadería, bienes de cambio. Me sube el activo, pero como es a crédito, tengo un pasivo. Ese crédito va en el pasivo y tengo más pasivo. Entonces tengo más activo y tengo más pasivo. Pero de vuelta, estoy dentro de los rubros de activo y pasivo. No estoy tocando el patrimonio neto. Otro ejemplo, la cancelación en efectivo de un pagaré. Entonces tengo un menor pasivo porque pagué una deuda, un pagaré, si tengo un crédito a pagar, un menor pasivo y un menor activo porque al abonar tuve que pagar con caja, tuve que pagar con efectivo, tengo menos activo, pero también menos pasivo. Esas son variaciones permutativas. Las modificativas, además de cambiar la composición del patrimonio, alteran también la cuantía del patrimonio. Entonces, si abono con efectivo la reparación de una instalación eléctrica de la fábrica que tenemos, bueno, entonces tenemos un gasto y ese gasto se ve reflejado en el estado de resultados. Y a su vez toca caja y banco. Entonces toca el activo, disminución del activo, y al ser un gasto toca el patrimonio, toca el estado de resultados con un mayor gasto. Lo mismo si nosotros cobramos honorarios, tenemos de servicios que prestamos, aumenta el activo porque nosotros cobramos, por ejemplo, en efectivo o cobramos con una transferencia y tenemos una ganancia dentro del estado de resultado porque obtuvimos, digamos, un resultado positivo porque prestamos un servicio y lo cobramos. Entonces, se puede definir que las variaciones permutativas son modificaciones cualitativas y las variaciones modificativas son modificaciones cuantitativas porque modifican el patrimonio neto del bien. Lean, por favor, devengamiento, ¿sí? Es un concepto importante, a veces se toma y a veces no, pero les leo el concepto y cualquier cosa lo reforzamos en la clase que tengamos en febrero. Devengamiento es el reconocimiento de las pérdidas y ganancias en función del tiempo, independientemente de haberlas pagado o cobrado. Es un principio contable fundamental. Generalmente registramos las pérdidas o ganancias al momento de pagarlas o cobrarlas, cosa que es un grave error. Les doy un ejemplo, la póliza de seguro. Nosotros una póliza de seguro abarca el seguro de nuestra fábrica, de nuestra empresa, de nuestro edificio durante todo un año. Si bien nosotros podemos pagar de contado esa póliza, en realidad tiene una durabilidad de 12 meses, con lo cual, si bien la erogación de fondos fue de contado, la utilización de ese servicio, que es la póliza, es de 12 meses, con lo cual se debe prorratear ese gasto para que vaya a resultado durante esos 12 meses. Si yo pagué 1.200 pesos de salida de dinero, va a resultado los 100 pesos todos los meses que estoy utilizando esa póliza. Lean el concepto y en todo caso vemos otro ejemplo en la clase de febrero cuando veamos un repasito de las 5 unidades previa a los 2 exámenes que vamos a tener parciales. Estos son los conceptos básicos de las unidades 1, 2 y 4. Si tienen alguna duda, lo charlamos ahora. Si no, lean, miren los videos que va a subir el profesor y en función a las dudas que les surja durante el mes de enero, en febrero le damos un pantallazo a estos temas y algunas dudas que tengan para que estén más o menos bien parados y preparados para los exámenes del 21 de febrero. Así que nos veríamos el 7 de febrero, chicos. ¿Alguna duda, consulta? Profe, tengo una consulta. Sí, claro. No sé si dijo anteriormente, la verdad no recuerdo haberlo escuchado. El grupo de Facebook, en el caso de que se haga una consulta, entiendo que no hay obligación de que respondan en enero, pero
¿Ustedes pueden responder en enero si se hace Sí. una consulta de grupo? Sí, quédate tranquilo, yo no me voy de vacaciones y si me voy, siempre estoy conectado. Así que o te contesta el profesor Montanini o te contesto yo, pero en Facebook, porque el tema es que el profesor tiene acceso al campus. Yo la verdad que por una Ok. cuestión organizativa no tengo acceso al campus. Le voy a preguntar igualmente estos días al profe, pero si preguntan por Facebook, o el profesor o yo seguramente vamos a responder. Así que hagan las consultas que necesiten. Igual si quieren también les doy mi mail ahora para que me consulten por mail, pero por Facebook les vamos a responder. Y ya les doy mi mail, es vallejosfernandosergio@yahoo.com.ar. Me pueden escribir y también les voy a responder. Acá me Perfecto. están preguntando, no, por favor, de nada. Me están preguntando si vamos a tener encuentros sincrónicos como el de hoy. En principio no, porque justamente lo que se está tratando es de tener las clases según el cronograma. El profesor subió el cronograma, que lo repasamos si quieren. El 27, que fue el lunes pasado, íbamos a tener el repaso unidades 1, 2 y 4, que lo estamos teniendo en este momento porque el lunes pasado no abrieron el edificio y tuvimos una charla muy informal en la puerta del edificio, así que sería hoy lo que iba a ser el 27, lo estamos haciendo el 29 de manera virtual, pero iba a ser presencial. Después tenemos el 7 de febrero un encuentro presencial en Paternal, donde va a ser una clase en el aula, donde vamos a ver las unidades 3 y 5, pero vamos a hacer un repaso donde puedan ya en el pizarrón explicar un poco más las unidades 1, 2 y 4, con refuerzo de 3 y 5. El 14 de febrero es feriado, y ya el 21 de febrero tenemos los exámenes parciales 1 y 2, por lo cual tampoco hay tiempo para tener otra clase virtual. El 28 de febrero feriado, el 7 de marzo recuperatorio, y el 14 de marzo final. Así que si tienen dudas o consultas por Facebook, o el mail que les mandé, que les mencioné recién, vallejosfernandosergio@yahoo.com.ar, y bueno, lo que necesiten hablamos. ¿Sí? Bueno, chicos. Excelente. Sí, Muchas gracias. excelente. No, por Muchas favor, de nada. gracias. Si alguna otra consulta lo vamos hablando por Facebook o por mail, y bueno, que tengan un excelente fin de año, un muy buen comienzo del año 2022. Quedamos en contacto y bueno, un gusto estar con ustedes en este curso tan cortito, pero bueno, en lo que podamos colaborar y ayudar y enseñar, cuenten con nosotros, con el profesor Montanini y conmigo. ¿Sí? Fenómeno, profe. Buen año. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, buen año. hasta Buen luego. año. Chao.